El Tribunal de Cuentas es el pilar institucional de la Constitución económica. La Constitución dedica uno de sus preceptos clave dentro del título séptimo de la misma, Economía y Hacienda, el artículo 136, a la regulación de este órgano constitucional. En ese precepto define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y de los entes públicos. A partir de esa definición vamos a tratar de conceptualizar cuál es la esencia del Tribunal de Cuentas dentro de esta coyuntura económica especialmente convulsa. El marco normativo nos remite al 136 de la Constitución y al artículo 153, donde se otorga la responsabilidad al Tribunal de Cuentas de la fiscalización de las actividades económicas y presupuestarias de los órganos de las comunidades autónomas. Una ley orgánica coge el mandato del apartado cuarto del artículo 136 de regular esta institución y es la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo. Unido a la Ley 7/1988 de 5 de abril que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, hemos de citar que hay dos leyes orgánicas, la de financiación de los partidos políticos y la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General, que complementan ese marco normativo referente para disertar acerca de la institución del Tribunal de Cuentas. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica y contable del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. Es único en su orden, extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de la existencia de otros órganos afines previstos por los estatutos de autonomía, y depende directamente de las Cortes Generales. Las funciones que establece o que la Constitución asigna a este Tribunal de Cuentas son esencialmente dos, y a su glosa vamos a detenernos con mayor intensidad. En primer lugar, la función de fiscalización de la actividad económica del sector público, una fiscalización que entendemos que es externa, permanente y necesaria y de carácter consultivo. En segundo lugar, desempeña una función de enjuiciamiento de aquellas personas o potenciales responsabilidades de las personas que tienen a su cargo la gestión o la utilización de caudales o efectos públicos. Una vez completada la pincelada institucional del Tribunal de Cuentas, haremos una mención más explícita de ambas funciones para cerrar la exposición. Pero hemos de citar quién compone el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está integrado por 12 consejeros de cuentas, entre los cuales determinan la figura del presidente. Estos son elegidos por las Cortes Generales, 6 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado, por una mayoría de 3/5 en cada una de ellas. Su estructura y su organización interna pasa por la habilitación de su estructuración en pleno, una sección de fiscalización, sección de enjuiciamiento, los consejeros de cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General, así como una comisión de gobierno. El funcionamiento de todos ellos tiene una importancia especial en el contexto, como hemos citado, y se vertebra en torno a dos actividades. La fiscalización de las cuentas del sector público. ¿Cuáles son las entidades que están sometidas a esa fiscalización? La Administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las sociedades estatales y demás empresas públicas. Ellas contraen un deber de colaborar, de informar en todo lo que sea requerido por parte del Tribunal de Cuentas. Y concretamente dentro de ese ámbito objetivo, ¿qué es lo que preocupa en esa actividad fiscalizadora al Tribunal de Cuentas? En primer lugar, verificar los contratos celebrados o desarrollados por las administraciones públicas, por el sector público. En segundo lugar, verificar la situación patrimonial de las administraciones públicas y del Estado y las alteraciones de la misma. Y en tercer lugar, verificar cualquier alteración en las disposiciones de crédito, en las consignaciones crediticias iniciales. A partir de esos objetivos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas realizará unos informes, que ya sean ordinarios o extraordinarios, que remitirá a las Cortes Generales. Si los destinatarios de los mismos son las comunidades autónomas, esa remisión será
a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, procediéndose a su publicación en el boletín oficial de la respectiva comunidad autónoma y, en el caso del ámbito estatal, en el boletín oficial del Estado. ¿Cuáles son los criterios para esa fiscalización? En primer lugar, y desde el punto de vista de la Constitución, la observancia de la Constitución es importantísimo en ese proceso de fiscalización. A partir de ahí, el cumplimiento de las normas que regulan los ingresos y gastos, el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria y algo que yo considero muy importante que aparece en la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la racionalidad en el ejercicio del gasto público conforme a los criterios de economía y eficiencia. A partir de aquí se produce una verificación de la cuenta general del Estado, que es el resultado de la aglutinación y de la consolidación de las cuentas de los distintos entes públicos, y se produce ese informe que anualmente remite a las Cortes Generales al Tribunal de Cuentas. Como punto final, hemos de destacar la función de enjuiciamiento por parte del Tribunal de Cuentas. Los sujetos pasivos de ese enjuiciamiento serán todas aquellas personas que incurren en algún tipo de responsabilidad en su actuación, gestión, manejo de caudales y efectos públicos, especialmente las que se derivan por alcance, es decir, por malversación, por incurrir en unos saldos negativos injustificadamente manifestados. A partir de ahí se establecerá una necesidad de efectuar un proceso de enjuiciamiento, un procedimiento de juicio por alcance y una declaración de las responsabilidades. Hay que decir que en este caso hay una delimitación negativa, no podrá interferir cuando sea materia objeto de enjuiciamiento por parte del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción contencioso-administrativa o los hechos objetos de investigación sean constitutivos de delito o falta. El punto final, después de esta descripción somera de la institución del Tribunal de Cuentas, es una reflexión acerca del papel que ha jugado, que juega y que debe jugar el Tribunal de Cuentas como acicate en la recuperación de la situación de recesión económica en la que España se encuentra hoy.